Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Todo Patronaje. Ahora en estos tiempos de cuarentena mundial, pues no nos queda de otra más que ver videos en YouTube. Muchas gracias, síganlos viendo, sigan viendo mis videos. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan. Tomen esta cuarentena con calma y pónganse a ver mis videos y van a ver que algo bueno van a sacar de ellos y van a aprender. Bueno, cuando nosotros analizamos este tipo de pantalones, nos damos cuenta que es un pantalón normal, solamente que con pinzas en la parte de atrás. Entonces, ¿qué pasa con estas pinzas? Estas pinzas lo que hacen es darle cavidad a la cadera. Por eso se ven como que un poco más con forma. Entonces, nosotros podemos hacer un pantalón de este tipo de cualquier base que nosotros tengamos. De cualquier modelo podemos hacer este tipo de pantalón. La base del pantalón ya hice el video la vez pasada, te voy a dejar el enlace en la descripción para que vayas a hacer la base y después regreses a este video para que cheques cómo se hace este tipo de prenda. Bueno, como nos hemos dado cuenta, lo único que tienen en el trasero son pinzas. Bueno, entonces lo primero, para hacer este pantalón, lo primero que tenemos que hacer es pasar la base. En este caso, aquí yo le pegué la pieza de altura del pantalón, pero si tú quieres hacerla con esta misma pieza y que las pinzas comiencen de la parte de abajo, es el mismo proceso, solo que esta pieza se la quitas. Yo para hacer la base se la dejé. Entonces, bueno, pasamos el pantalón. También recuerda transferir el hilo para que no se nos vaya a torcer a la hora de coserlo, porque por eso se tuercen las piernas, porque los hilos están chuecos. Ok. Y una vez que tenemos nuestra pieza en el papel, vamos a ver dónde colocamos esas pinzas. Voy a colocar una aquí, otra aquí y otra aquí. A partir de aquí yo te recomiendo le des un largo de 7 centímetros. Tú puedes hacerla más corta, más larga, como a ti te guste. Y entonces comenzamos a hacer la pinza. La pinza va a llevar una profundidad total de 1.5 centímetros. La puedes hacer hasta de 2 centímetros si tú quieres. Igual, esto es cuestión de gustos. Acomodo mis pinzas donde van a ir. Aquí me gusta la otra. Ok, ya tengo mis pinzas ubicadas. Yo he visto que en muchos videos lo único que hacen es aumentarle en esta parte de aquí, le aumentan el total de las pinzas. Pero hay un pequeño problema que ahorita les voy a decir. Y por esa misma razón es mejor esta manera en la que yo estoy haciendo este pantalón. Ahora, marcamos las pinzas como van a ir, así. El doblez va por aquí y marcamos. Es muy importante que remarquemos para que podamos doblar las pinzas como van y no se nos dificulte. Ahora vamos a doblar nuestras pinzas como si estuvieran ya cosidas y les pegamos un diurex. Ahora nuevamente hacemos lo mismo con la segunda. Y ahora ya una vez que hemos doblado nuestras pinzas, ponemos nuevamente nuestro pantalón siguiendo la línea, siguiendo el hilo que previamente pusimos del otro pantalón para que nos quede lo más recto posible.
Una vez que ya hicimos esto, remarcamos nuevamente esta parte y esta. Esta parte de arriba fue la que se modificó, la parte de abajo queda igual. Antes de recortar, vamos a hacer un pequeño truco aquí abajo, que es que le vamos a aumentar aquí un poquito para darle todavía un poco más de cabida a la cadera de las personas. Vas a medir cuánto mide desde donde empieza la curva de tu tiro hasta arriba. En este caso a mí mide 23 centímetros, la mitad son 11.5. Ok, ahí está la mitad. Aquí donde hicimos la marca le vamos a aumentar 1 centímetro, así. Y con nuestra regla, estoy usando la regla curva, vamos a darle un poquito más de cavidad de esta manera, así, a la cadera. Así. Aquí que nos quedó el pico con esta misma regla. Ahí está, con esta regla la afinamos. Esta regla recuerda que la compré en línea, si tú la quieres te voy a dejar el enlace para que la puedas comprar en la descripción. No me están pagando nada lo de las reglas, te las estoy recomendando porque mis expectativas estaban muy bajas, pero la verdad es que me sorprendió esta regla que sirve mucho para el patronaje. Recortamos. Si tú te das cuenta, ya se le dio cabida a la cadera. Entonces ya una vez que recortamos, liberamos las pinzas. Si te das cuenta, aquí tiene un poquito más de tela. Si no hacemos este proceso, nos va a faltar esta tela porque con la regla lo único que vamos a hacer es alinear. Entonces, para que esta tela no nos falte y tengamos que jalar, este proceso es mucho mejor. Ahora también, aquí ya le dimos, a ver, déjale, doy la vuelta para que se vea un poquito mejor. Aquí ya le dimos una curva para darle todavía un poquito más de cavidad a la cadera. Esta es la manera más sencilla y más fácil de hacer este tipo de prenda porque cualquier pantalón que tengas lo vas a poder convertir. Entonces, cualquier base la vas a poder convertir en este tipo de pantalón. Bueno, espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier duda, cualquier sugerencia, pregunta, lo que tengas, déjamelo en la caja de comentarios y yo los iré respondiendo poco a poco. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho y traten de ser felices aunque estén encerrados ahora por la pandemia. Nos vemos, bye.